Andrew Jackson nace el 15 de marzo de 1767. Descendiente de irlandeses, se desconoce el lugar exacto de su nacimiento, ya que durante la madre de Jackson se encontraba viajando en camino a establecerse a una de las colonias entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Desde muy chico se vio involucrado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y es que es conocido que trabajaba como mensajero para la milicia cuando apenas era un niño. Incluso estuvo encarcelado junto a su hermano, siendo ambos muy menores. Su hermano perdió la vida por consecuencia de heridas que le causaron los ingleses mientras estuvieron presos, y su madre perdió la vida tiempo después, cuando se ofreció a ser enfermera para la milicia y contrajo cólera en un brote que hubo en el puerto de Charleston. Desde esa época ya se construían escuelas rurales en los campos debido a la gran lejanía de las comunidades y lo aisladas que estaban. Jackson estudió así hasta que se trasladó a Salisbury, en Carolina del Norte, a estudiar para convertirse en abogado. Se mudó a Tennessee para ejercer como abogado, donde trabajó principalmente resolviendo disputas fronterizas hasta que en 1788 se convirtió en fiscal del Distrito Occidental, lo cual le valió de suficiente reputación para incursionar en la política. Es por eso que en 1796 fue elegido para formar parte de la Convención Constitucional de Tennessee como delegado, y cuando este se convirtió en estado, fue elegido como uno de sus representantes. Posteriormente fue elegido como senador del Congreso por parte de los republicanos, pero al poco tiempo renunciaría al cargo para convertirse en juez de la Suprema Corte de Tennessee. Durante esta época se interesó en hacer de su hacienda una importante empresa, aumentando lo más posible las tierras, al punto que compró las tierras que habían sido destinadas a los indios cherokees, en lo que se cree fue un abuso en contra de las tribus al dejarlos sin sus tierras para fundar la ciudad de Memphis, en Tennessee, hacia 1820. Como la mayoría de los sureños de la época, se convirtió en un comerciante con su propia plantación de algodón, llegando a tener más de 200 esclavos, aunque siempre fue considerado un dueño de esclavos bondadoso, si es que eso existe. A principios de 1800 fue nombrado coronel dentro de la milicia del estado, por lo cual tuvo una participación protagonista durante la guerra contra los indios cherokees en 1813, año en que estos atacaron a población estadounidense y de las pocas veces que hicieron gran daño a la población. El año siguiente Jackson había derrotado a los llamados Palos Rojos, lo cual le valió que fuera ascendido de rango a general mayor, y ahora con mayor influencia prácticamente terminó de despojar a los indios de sus tierras, adueñándose de más de 89,000 kilómetros cuadrados en lo que ahora son los estados de Georgia y Alabama. Durante la Guerra de Nueva Orleans en 1815 contra los británicos, Jackson siguió demostrando su capacidad militar, y al término de la guerra ya era considerado un héroe nacional por sus logros durante la batalla y lo logrado anteriormente frente a los nativos. En 1817 se le fue encargado por orden del entonces presidente James Monroe una campaña en contra de los indios conocidos como seminolas, en lo que se conoce como las batallas seminolas, que como fue durante décadas, tenían como centro de disputa las fronteras entre los territorios indios y los territorios adueñados por los Estados Unidos. Aunque ya sabemos quién ganó estas disputas, las batallas no terminaron por completo hasta casi 150 años después. Esta invasión por parte de los estadounidenses a tierras de nativos causó un conflicto internacional, ya que en realidad el territorio de los indios era parte de la Nueva España, por lo cual Jackson le pidió a los españoles que enviaran tropas para defender su territorio, o en caso de no poder, como no podía, cedieran el territorio a Estados Unidos y así ellos protegerlo. Así se dio el traslado a Adams-Onís, en el que se negociaron las fronteras entre Estados Unidos y la Nueva España, y los españoles, representados por Luis de Onís, cedía a Estados Unidos Florida, Luisiana, el río Mississippi, y España se quedaba con Texas. Después de que los territorios fueran ahora parte de Estados Unidos, a Jackson se le nombró presidente de Florida en 1821, lo cual le daría relevancia suficiente para formar parte de los candidatos para convertirse en presidente en las elecciones de 1824. Aunque era muy querido por el público en general, no lo era tanto por sus compañeros políticos, y al perder las elecciones en 1824 frente a John Quincy Adams, sintió que había sido por causas injustas y acusó al mismo Adams de corrupto, y durante los siguientes 4 años que estuvo Adams como presidente, hizo campaña para quitarle credibilidad,
lo cual al parecer funcionó porque para las siguientes elecciones fue ganador, impidiendo la reelección del mismo Adams y convirtiéndose en el 7º presidente de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1829. Actualmente es común que la gente asista a la toma de protesta de los presidentes, pero debido a lo popular que era con la gente, Jackson fue el primero en hacer una invitación general a la gente, lo cual causó un caos en la Casa Blanca y le valió el apodo de Jackson, el rey de la chusma. Como era su costumbre de hostilidad en contra de los indios, ahora como presidente tenía mayor autoridad para tratar de removerlos completamente de los territorios e incluso apropiarse de los que poseían, y es durante su gobierno que se dan las famosas leyes de desplazamiento indígena, en las cuales remueve forzosamente a los nativos de sus territorios, aprobando más de 70 tratados y dando origen a desplazamientos masivos, y la ley de traslado, en la que prácticamente expulsó a los nativos de sus territorios, enviándolos hacia el oeste de la región. El gobierno de Jackson también se destacó por su lucha para terminar la corrupción dentro del gobierno, e incluso fue de los pocos políticos que se oponía a tener un colegio electoral, argumentando que así se favorecían a los intereses políticos en lugar de los intereses del pueblo. Su lucha contra el segundo banco de los Estados Unidos, establecido por el presidente James Madison, le valió de nuevo la confianza de la gente, ya que declaraba que dicho banco solamente beneficiaba a que los ricos aumentaran su fortuna, afectando a la clase trabajadora. Esta lucha le valió suficiente popularidad para ser reelecto como presidente en 1832. En 1835, Jackson fue víctima de lo que se conoce como el primer atentado contra un presidente de los Estados Unidos, y es que mientras salía del Capitolio después del funeral de Warren Davis, un inglés llamado Richard Lawrence intentó disparar en 2 ocasiones contra Jackson, pero por alguna razón ambas pistolas que intentó utilizar fallaron y el presidente resultó ileso. A finales de su gobierno, para 1837, decidió retirar los fondos por decreto presidencial al Banco de los Estados Unidos, lo cual posteriormente ocasionó una crisis general e hizo caer al país en depresión. El país no se recuperaría de esta crisis hasta 1841, que empezó a repuntar la economía, pero Jackson ya había dejado el cargo tiempo atrás. Aunque ese mismo año, después de terminar su cargo como presidente, se retiró a su plantación en Nashville, pero siempre continuó teniendo influencia en la política, aunque ahora era muy impopular debido a que siempre se le culpó por la crisis de 1837. A los 78 años, el 8 de junio de 1845, muere a causa de tuberculosis y fallas cardíacas en su hacienda en Nashville. Junto con su esposa, está sepultado en la plantación principal, que ahora es un museo que pertenece a Jackson. The Hermitage se encuentra en el condado de Davidson, en Tennessee.